Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a hablar del pasado progresivo o continuo, Past Progressive Tense. Para eso vamos a hablar un poquito del tiempo pasado primero para entender de dónde nace todo. Para eso vamos a utilizar nuestra línea de tiempo y ahí he marcado una división que es ahora para separar el pasado del futuro. Pero esta vez hablaremos del pasado y lo voy a colocar en la parte izquierda de la pantalla. Veamos estas dos oraciones. I called my mom at 8 p.m. last night. Llamé a mi mamá a las 8 de la noche anoche. Asimismo, veamos otra oración. I hung up the phone at 8:30 p.m. Colgué el teléfono a las 8:30. Como podemos ver, son dos actividades que comenzaron y terminaron en un tiempo en particular. Llamé a mi mamá a las 8 de la noche, comenzó y terminó ahí. Colgué el teléfono a las 8:30, comenzó y terminó allí. Es por eso que estamos utilizando el tiempo pasado. Y esto ya lo hemos hablado anteriormente, como la que vemos en pantalla. Así es que, recordemos la definición que dice: The past tense describes activities or situations that began and ended. Ojo, por eso los he pintado de turquesa. Began and ended at a particular time in the past. El tiempo pasado simple describe actividades o situaciones que comenzaron y terminaron en un tiempo en particular en el pasado. Es por eso que estas situaciones van en pasado simple. Es por eso que he colocado PS de past simple para identificarlos. Bien, ahora, ¿qué estaba haciendo durante ese periodo de tiempo entre las 8 y 8:30 de la noche anoche o ayer? Estaba hablando por teléfono. Muy bien. I was talking on the phone. Y he ahí nuestro pasado progresivo. ¿Qué estaba haciendo? Hablando por teléfono. I was talking. Y ese es el PC, lo he identificado como past continuous, pasado continuo o progresivo, que es lo mismo. Con esto veamos la definición. The past progressive is also called the past continuous tense. The past progressive, que es el pasado progresivo, es también llamado the past continuous, el pasado continuo. Tiene diferentes nombres, pero es lo mismo. Describes an activity in progress at a particular time in the past. Describe una actividad en proceso en un tiempo en particular en el pasado. I was talking on the phone, como nuestro ejemplo. Estaba hablando por teléfono. Nuestra actividad está en proceso. Y esto sigue una estructura. Primero es el subject, sujeto, que puede ser un sustantivo o un pronombre en este caso, seguido del verbo to be en su forma de pasado. Puede ser was or were. Y asimismo tenemos al verbo en present participle, que es el verbo terminado en ing, talking. Como podemos ver, las traducciones de este verbo en español terminan en ando, endo. Sin embargo, les doy una recomendación. No siempre se guíen en las traducciones en español. Como ya sabemos, terminan en ando, endo. Porque muchas veces se pueden traducir de múltiples maneras. Porque el idioma español es un idioma rico en vocabulario. Así es que les recomiendo que se guíen de las definiciones y las estructuras que les voy a dar en inglés. ¿Bien? Y eso lo vamos a ver en el transcurso del video, que no siempre se pueden traducir de esta manera. Bien, sigamos con lo nuestro. Estamos hablando del verbo que termina en ing al final, para hacerlo progresivo. Por ejemplo, el verbo talking, que viene en su forma básica de talk, hablar. Se lo aumenta ing al final, como la mayoría de los verbos. Pero se encuentran verbos como running, que son verbos de una sílaba que terminan en consonante, vocal, consonante. Y se va a duplicar la última consonante y agregar ing al final. Existen otros verbos como dance, que para ponerlo en su forma progresiva, dancing, la E, como es at silent E, una E silenciosa, no se pronuncia, simplemente la quito y coloco ing al final. Y existen otros verbos como lie, L-I-E,
que simplemente estoy quitando el IE y colocar una Y y aumentar ING al final. Y estos verbos con sus reglas ya lo hemos estudiado en la lección 38, como la que vemos en pantalla. Así es que si tienen dudas en colocar ING al final de estos verbos, les recomiendo ver esa lección. Bien, sigamos con las estructuras de nuestras oraciones. Para eso lo he repartido según oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Veamos el número 1. Affirmative sentences. Oraciones positivas, vamos a llamar. Y para eso vamos a trabajar con los pronombres. Bien, eso ya lo hemos hablado detalladamente en la lección número 1 del tiempo pasado, como el que vemos en pantalla. Simplemente vamos a recordar un poquito el día de hoy. Con los pronombres I, he, she, it, recuerden que vamos a utilizar was. Bien, para indicar yo estaba, yo estuve, I was, he was, él estaba, él estuvo, she was, ella estaba, ella estuvo, it was, esto estaba, esto estuvo. Bien, y para los pronombres en su forma plural, we, you, they, ojo. You estoy utilizando tanto para su forma singular o plural, pero para ambos se va a utilizar were. Bien, tengan mucho cuidado. Para decir we were, nosotros estábamos, you were en su forma singular, tú estabas o ustedes estaban, they were, ellos estaban. Ahora, esto va a ir seguido del verbo terminado en ing. Por ejemplo, dancing, bailando o danzando. Entonces, ¿cómo dirían él estaba bailando? He was dancing. Muy bien. Tú estabas bailando. You were dancing. Excelente. Ahora, para formar oraciones negativas, negative sentences, vamos a utilizar la siguiente estructura. Simplemente vamos a agregar ese not después de was y were. Ahora tenemos a nuestros pronombres, por ejemplo, she was not dancing, para decir ella no estaba bailando. They were not dancing, ellos no estaban bailando. Simplemente agregamos not. Ahora, en su forma negativa, sí podemos utilizar contracciones. Es por eso que al unir was y not es wasn't. Y were y not nos dan weren't. She wasn't dancing. Para decir lo mismo, ella no estaba bailando. They weren't dancing. Ellos no estaban bailando. Y esto ya lo hemos estudiado en lección número 2 del tiempo pasado. Bien, ahora formemos preguntas. Y para formar preguntas, primero va was o were, seguido del subject, del sujeto y el verbo. Asimismo, no se olviden de este signo de interrogación. El resto de la oración va al último. Bien. Ahora, por ejemplo, was she dancing? ¿Estaba ella bailando? Ahí estamos formando nuestra pregunta. Y con were sería lo mismo. Were they dancing? ¿Estaban ellos bailando? Y su signo de interrogación, no olvidar eso. Esto ya lo hemos hablado en la lección número 3 del tiempo pasado. Ahora, para responder a estas preguntas, por ejemplo, was she dancing? ¿Estaba ella bailando? Sí, ella estaba. Yes, she was. O no, ella no estaba. No, she wasn't. Estas son respuestas cortas. Recordemos, si quieren responder de forma larga o completa, escribirían toda la oración. Yes, she was dancing. O no, she wasn't dancing. Es su opción. Asimismo, en la segunda pregunta, ¿were they dancing? ¿Estaban ellos bailando? Sí, ellos estaban. Yes, they were. O no, they weren't. Para decir no, ellos no estaban. Bien, ahora hablando de preguntas, también podemos colocar los WH questions a estas preguntas. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los WH questions que ya hemos estudiado anteriormente, como lo que vemos en pantalla. En la lección 11 y 12 hemos hablado de todos ellos. El día de hoy simplemente voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, puedo decir,
What was she dancing? ¿Qué estaba ella bailando? Y otra pregunta, un why, por ejemplo. Why were they dancing? ¿Por qué ellos estaban bailando? Si quieres saber la diferencia entre estos dos, te recomiendo ver esos videos. Bien, ahora, simplemente con estos dos para recordar, ¿cómo responderíamos ante estas situaciones? Veamos el primero. What was she dancing? ¿Qué estaba ella bailando? She was dancing salsa. Ella estaba bailando salsa. Recuerden que salsa lo he pintado de verde porque me está preguntando qué es lo que ella estaba bailando, que es la salsa. Ahora con why. Why were they dancing? ¿Por qué estaban ellos bailando? Y utilizamos, cuando preguntamos con why, utilizamos because en nuestras respuestas. Recordemos. Because they were happy. Porque ellos estaban felices. Interesante. Aquí mi respuesta está en pasado simple, no en pasado progresivo. Es porque me está describiendo un estado emocional, que ellos estaban, ¿qué? Felices. They were happy. Entonces, ¿en qué casos puedo utilizar pasado progresivo? Y eso lo veremos a continuación. Uses of the past progressive. Los usos del pasado progresivo. Presten mucha atención. Para eso vamos a utilizar nuestras líneas de tiempo para entenderlas un poco mejor. Veamos el número 1, ¿qué nos dice? The past progressive expresses an activity that was in progress. Ojo, that was in progress at a precise time in the past. Español. El tiempo progresivo o continuo expresa una actividad que estaba en proceso en un tiempo preciso en el pasado. Hay que entenderlo mejor con esta línea de tiempo. Ahora, vamos a decir que a las 5 de la tarde empecé a estudiar. Bien, a las 5 abrí mi libro a estudiar. Y a las 7 terminé de estudiar. Cerré mi libro y terminé de estudiar. Excelente. De 5 a 7, ¿qué estaba haciendo? Si a las 5 empecé a estudiar y a las 7 terminé de estudiar, ¿qué estaba haciendo de 5 a 7? Estudiando, lógico. Entonces, eso es una situación en proceso. I was studying. Estaba estudiando. Excelente. Entonces, nuestra definición dice, el tiempo progresivo expresa una actividad, la actividad es estudiar, que estaba en proceso. Sí, de 5 a 7 estaba estudiando. I was studying. Perfecto. ¿Qué más dice? At a precise time in the past. ¿Qué quiere decir? Bien. ¿Qué tal si les pregunto qué estaba haciendo yo a las 6? Si de 5 a 7 estaba estudiando, a las 6, ¿qué estaba haciendo? Estudiando, lógico. Entonces, ¿ese 6 es un tiempo preciso en el pasado? Así es. Entonces, en inglés, ¿cómo diríamos? At 6 o'clock last night, I was studying. Y ya, formaron una idea completa en el tiempo pasado en su forma progresiva. ¡Wow! Excelente. At 6 o'clock last night, I was studying. Y es por eso que nos conlleva el punto número 1. De esta forma utilizamos el pasado progresivo. The past progressive expresses an activity. El pasado progresivo nos expresa una actividad that was in progress, que estuvo en proceso, I was studying, at the precise time in the past, at 6 o'clock last night. Veamos otra oración. I was studying all night. Estaba estudiando toda la noche. Toda la noche es un precise time in the past. Toda la noche. Y así podemos utilizar diferentes expresiones de tiempo. Eso ya lo hemos estudiado en la lección número 4 de nuestros videos del tiempo pasado. Bien, veamos alguna de ellas. A continuación les voy a dar algunos ejemplos con los cuales ustedes pueden hacer muchas variaciones. Bien, no son las únicas. Por ejemplo, pueden decir a few minutes ago. Hace unos minutos atrás. Pueden cambiar esos minutes con horas para decir hace unas horas atrás. A few hours ago, etc. At y la hora del reloj. O'clock. A las 2 de la tarde. At 2 o'clock. A las 5 de la tarde. At 5 o'clock. Bien, a las y la hora en punto. También pueden utilizar yesterday morning para decir ayer por la mañana.
O ayer por la tarde, como dirían. Yesterday afternoon, muy bien, etc. At midnight, a la medianoche. Y pueden decir también all day, todo el día. Como dirían toda la noche. All night, excelente. O toda la tarde. All afternoon. Bien, ¿ven cómo pueden hacer variaciones con estas expresiones de tiempo? Ahora lo pueden utilizar en sus oraciones en su forma progresiva. Ahora veamos el punto número 2, en donde más podemos utilizar el pasado progresivo, que nos dice: The past progressive describes an activity that was in progress at the time another action happened. Interesante. El pasado progresivo describe una actividad que estaba en proceso en el tiempo en que otra actividad pasó. Para eso vamos a dar un ejemplo con nuestra línea de tiempo, para entenderlo un poquito mejor. Entonces voy a decir que a las 6:30 de la tarde me senté a cenar. Y a partir de esa hora, ¿qué estaba haciendo? Cenando, lógico. En inglés, ¿cómo sería? I was eating dinner. Estaba cenando. Bien. Entonces estaba metiendo una cucharada a mi boca, otra cucharada, y en eso, ¿qué pasó? Henry vino, interrumpió mi comida a las 6:35. Entonces, cuando una acción interrumpe a lo que ya estaba haciendo en proceso, utilizamos when. When, cuando. Y ese when lo vamos a utilizar como una conjunción subordinada de tiempo en nuestra oración. Veamos. I was eating dinner, estaba cenando, when Henry came, cuando Henry vino. Entonces, en nuestra oración, I was eating dinner, estaba cenando, utilizamos el past continuous, el tiempo progresivo en pasado. When Henry came. Y ese time clause estamos utilizándolo en past simple, en pasado simple. Es por ello nuestra definición. The past progressive describes an activity that was in progress. El tiempo pasado progresivo describe una actividad que estaba en proceso. ¿Cuál es esa actividad que estaba en proceso? Lo he pintado de verde. Estaba cenando, comiendo. Cuando at the time another action happened. Cuando en ese momento otra acción pasó. Y eso está pintado de celeste. ¿Qué acción pasó? Henry vino e interrumpió mi comida. When Henry came. Y esa acción que está pasando, que está interrumpiendo, ¿está en qué? En pasado simple. Si desean saber qué cosas son time clauses o cláusulas de tiempo y cómo estos actúan en una oración, los invito a ver la lección número 13 que está en pantalla. Bien, recuerden que utilizamos when cuando nos indica at the time, at that particular moment. En ese momento en particular pasó algo. Y es cuando utilizamos when. Recuerden, at that time. Bien, veamos otra oración. She was finishing her homework when I called. Ella estaba terminando de hacer su tarea toda aplicada cuando yo llamé y la interrumpí. Entonces, en mi oración estoy utilizando el pasado progresivo. She was finishing her homework cuando yo llamé, que está en pasado simple. When I called. Asimismo, podemos utilizar otra conjunción subordinada de tiempo para indicar lo mismo. Bien, veamos un ejemplo. Mientras estaba caminando, algo pasó. Comenzó a llover. Ese comenzó a llover interrumpió la acción que ya estaba en proceso que estaba realizando, que estaba haciendo, estaba caminando. Entonces, ahí también podemos utilizar esta conjunción subordinada de tiempo que es while. While, que significa mientras. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo pondríamos esto en una oración? While I was walking down the street, past continuous, pasado continuo progresivo, it began to rain, past simple. Comenzó a llover y está en pasado simple. Bien, entonces podemos utilizar when or while. Y ya dominaron una segunda forma de cómo usar el pasado progresivo. Veamos la tercera, que nos dice: The past progressive tense can be used
for describing an action that was taking place at the same time as another. ¿Qué quiere decir? Que pasado progresivo también puede ser usado para describir una acción que se estaba realizando al mismo tiempo que otra. A ver, veamos mejor con un ejemplo. En nuestra línea de tiempo, yo voy a colocar una acción que estaba realizando. I was preparing dinner. Estaba preparando la cena. Y al mismo tiempo, mi esposo me estaba ayudando. He was washing the dishes. Él estaba lavando los platos. Los dos estábamos haciendo una acción al mismo tiempo. Yo estaba preparando, cocinando la cena y él estaba al mismo tiempo lavando los platos, ayudándome. Muy bien. Entonces, cuando dos acciones suceden al mismo tiempo, por eso he colocado de verde, at the same time, al mismo tiempo, ahí uso pasado progresivo. Y para unir las dos oraciones, vamos a utilizar while, mientras. Ahora, veámoslo en una oración. ¿Cómo sería? While I was preparing dinner, cuando estaba preparando la cena, coma, he was washing the dishes. Él estaba lavando los platos. Entonces, de esa manera puedo utilizar past continuous o past progressive. Ambos están en pasado continuo o progresivo y van unidos por la conjunción subordinada de tiempo while. Entonces, utilizamos while para indicar during that time, que quiere decir durante ese tiempo. Ahí colocamos while. A diferencia de when, que when es cuando at the time, en ese tiempo. While es during that time, durante ese tiempo. Bien, ojo, tengan cuidado. Y si quieren ver las diferencias entre los dos, les voy a hablar un poco más de esto en la lección número 16. Les invito a ver esa lección. Bien, ahora veamos el uso número 4, que nos dice: The past progressive tense can be used for describing annoying repeating actions. ¿Qué quiere decir esto? Que el pasado progresivo puede ser usado para describir acciones repetitivas que se vuelven molestas. Acciones repetitivas molestas. Por ejemplo, cuando tu hijo o alguna persona hace lo mismo o una cosa una y otra vez, a la segunda le puedes pasar, como se dice, ¿no? Es pasable. Pero si lo hace una tercera, cuarta, quinta vez, ya se vuelve esto molesto. Entonces allí vamos a utilizar el pasado progresivo. Y este siempre va a ser usado con los adverbios always and constantly. Y esto lo vamos a ver en ejemplos. Veamos el primero. ¿Qué nos dice? Mike was always coming to class late. Mike siempre llegaba tarde a clase, siempre. Entonces ahí utilizamos el pasado progresivo. Y estamos utilizando el adverbio always para indicar esta acción repetitiva que es molesta. Bien, vamos a hacer un pare un ratito para indicarles, como en este caso, hay muchas maneras de traducir y esta es una de ellas, esta oración. No siempre las oraciones se traducen en ando, endo. Tengan mucho cuidado. Por eso es fácil, como estamos viendo, guiarse por las traducciones y las estructuras que estamos viendo en inglés. Eso les va a ayudar mucho en aprender estos temas. Bien, sigamos con nuestro tema. Mike was always coming to class late. Cuando es una acción repetitiva que se vuelve molesta, utilizamos pasado progresivo. Por eso dice, the past progressive tense can be used for describing annoying, repeating actions. Annoying es algo molesto, ¿bien? Repeating action, acciones repetitivas. Y para esto, estos adverbios de frecuencia lo vamos a utilizar siempre al medio, entre el verbo to be en su forma pasada y el verbo, en este caso, coming. Veamos ahora un ejemplo con constantly. She was constantly making fun of me. Ella se burlaba constantemente de mí y esto me fastidiaba. Bien, por eso que utilizo constantly. Ella siempre se burlaba de mí y esto me causa un fastidio. Por eso se vuelve annoying, molesto. She was constantly making fun of me. Constantly, que es este adverbio de frecuencia, va entre el verbo pasado was, en este caso, y el verbo terminado en ing, en este caso, making. Bien, siempre va entre los dos.
Y esta es otra forma de usar el pasado progresivo. Bien, estamos aprendiendo muchas formas. Ahora veamos la quinta, ¿qué nos dice? We can use it sometimes to talk about an action that was planned or to indicate past intentions. También podemos utilizar el pasado progresivo para hablar de una acción que fue planeada o también para indicar intenciones pasadas. Bien, veamos un ejemplo de cada una de ellas. An action that was planned. Una acción que fue planeada. Por ejemplo, I was planning to call my mom, but I didn't have time. Estaba planeando, ya había planeado llamar a mi mamá, pero no tuve tiempo. Entonces ahí utilizamos el past progressive or past continuous. I was planning. Estaba planeando llamar a alguien, pero no tuve tiempo. En este caso, mi mamá. Ahora veamos el otro que nos dice, or to indicate past intentions, o para indicar pasadas intenciones o intenciones pasadas. Por ejemplo, he was going to go to the party, but he got sick. Él tenía la intención de ir a la fiesta, iba a ir a la fiesta, pero se enfermó y no pudo ir. Entonces, también en este caso colocamos el verbo en su forma progresiva. He was going. He was going to go to the party, but he got sick. Ahora veamos el uso número 6. We can also use it sometimes for a polite request. También podemos utilizarlo algunas veces para hacer algún pedido cordial o un pedido cortés. Veamos un ejemplo. I was hoping you could help me. Esperaba que me pudieras ayudar. I was hoping. O también puedes decir, he was wondering if you could assist him. Él se preguntaba si podrías ayudarlo. Entonces, también podemos utilizar el pasado progresivo, como lo que vemos en pantalla, cuando hacemos un pedido cordial, ¿no? He was wondering, I was hoping. Y utilizamos siempre estas comunes expresiones para indicar a polite request. Y bien, esas serían las 6 maneras de usar el pasado progresivo. Ahora, tengan cuidado. No, hay algo que deben tomar en cuenta, que es lo siguiente. ¿Qué nos dice? Generally, progressive forms occur only with dynamic verbs. Generalmente, las formas progresivas ocurre solamente con verbos dinámicos. Verbos que se puede realizar una acción. Saltar, correr, estás moviendo tus articulaciones, estás moviendo tu cuerpo, estás realizando una acción activa. And not with stative verbs, y no con verbos estáticos, que pueden ser de posesión o de creencia, etc. Y esto ya lo hemos hablado anteriormente, en las lecciones 40 y 41. Aquí va a pasar lo mismo. En la lección número 40 hemos hablado de verbos que no pueden ser progresivos, verbos que no se les puede colocar ing al final, porque son verbos estáticos, stative verbs. En la lección 41 hemos visto que algunos de esos verbos pueden actuar en su forma dinámica, por eso pueden ser dinámicos o estáticos a la vez. Interesante. Esto ya lo hemos estudiado anteriormente. Vamos a recordar un poquito. El verbo creer, por ejemplo, believe, creer. No se puede decir I was believing her. Eso no es correcto. Se dice I believed her. Yo creí en ella. Y eso lo estamos utilizando en pasado simple. Otro verbo, querer, want, querer. I was wanting to buy a house. Eso no se ve bien. No es correcto. En vez de usarlo en su forma progresiva, tenemos que usarlo en su forma de pasado simple. I wanted to buy a house. Yo quería comprar una casa. ¿Bien? Así como estos verbos, hay muchos más, que es mejor usarlos en pasado simple que en pasado progresivo. Y si ustedes tienen dudas de ello, les recomiendo ver esos 2 videos. Y eso sería todo por hoy. Muy bien, ya dominaron este tema, el pasado progresivo o continuo. Para reforzar sus conocimientos aprendidos el día de hoy, les recomiendo realizar los ejercicios y el listening de este tema que se encuentren en la descripción de este video. Y eso sería todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.